Puede tomar su asiento allí. Seguimos conectados en la presencia del Señor, amén. Un honor y una responsabilidad estar nuevamente en este lugar. Hoy nuevamente pues entendiendo el llamado de Dios en los tiempos, amén. Vamos a esperar que los niños salgan, pues para dar inicio. En este mes nos corresponde comenzar a trabajar o a tratar con el tema durante todo este mes, pues denominado guerra espiritual. Y bueno, voy a traer el abreboca o la primera parte de lo que se va a estar hablando durante todo el mes. Es un tema que tiene mucha tela que cortar, tiene mucho en qué profundizar, tiene mucho de qué hablar. Pero bueno, el Señor se ha dirigiendo a cada una de nuestras vidas, amén. Y quiero iniciar con un breve concepto de lo que es la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual es importante entender que se trata de un conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Este conflicto en el ámbito sobrenatural entre las fuerzas del bien y del mal, no contra personas de carne y hueso. Entienda bien de qué se trata la guerra espiritual. No es contra tu hermano, no es contra tu familia, no es contra tu vecino, no es contra tu compañero de trabajo, no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Hay una verdad triste y lamentable, y es que en muchas congregaciones pues he notado que han olvidado lo que es la importancia de la guerra espiritual. Consecuentemente, muchos parecen estar dejando sus armas y permitiendo que el enemigo tome control y haga lo que quiera, aceptando la derrota y el fracaso como norma. Pero Jesús no habló de su iglesia de esa manera. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso se encuentra en Mateo 16, 18. Ciertamente Él sabía que íbamos a tener lucha en esta tierra, aflicciones. Es por eso que jamás nos dijo que sería fácil. En la guerra espiritual debemos conocer a qué nos estamos enfrentando. En la guerra espiritual yo tengo que conocer a mi enemigo. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es algo que pues no me gusta repetirlo, pero tenemos que tener claro que nuestro enemigo nos conoce y muy bien. Él sabe dónde somos débiles y cómo puede tentarnos. ¿Alguna vez usted ha notado que hay algunas cosas con las que usted ni siquiera se molesta, pero otra persona sí? Él conoce tu debilidad, porque Él nos ha estudiado desde que nacimos. El enemigo
conoce nuestros problemas, nuestras luchas, fracasos, debilidades y trata de usarlo en nuestra contra. La buena noticia es que Dios también sabe estas cosas y no nos condena por ellas. Cuando el enemigo viene a atacarnos en estas áreas, debes resistirlo. A medida que resistimos al enemigo, aprendemos una parte muy importante de la guerra espiritual. Y cuando hablamos de resistir, yo lo comparo con la resistencia física. Todo deportista o toda persona que practica algún deporte, pues siempre tiene una preparación física. Yo le decía en la primera tanda que imagínense que pues yo ahorita a mí me dicen, mira, viene el mejor boxeador del mundo y vas a pelear con él. ¿Será que yo estoy preparada para eso? Hermano, ni conozco el boxeo. Lo que puede hacer es que me va a dar ahí, en la primera me noqueó. Estoy lista. Entonces, para poder yo resistir, yo tengo que tener una preparación física. Me imagino yo la alimentación de estas personas que practican cualquier deporte. Me imagino yo la disciplina que tienen, porque hay una disciplina que deben tener en el ejercicio, la rutina diaria, de cada una de las cosas que hacen para poder practicar lo que practican y ser excelentes, ¿sí? Y a la hora de que vayan a competencia, puedan tener la resistencia para poder rendir en lo que hacen. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que resistir al enemigo. Entendemos que el enemigo suele esconderse y que nos hace pensar a veces que son otras personas los que nos están atacando. Él quiere que tú o que nosotros culpemos a nuestra familia, que culpemos al amigo, que culpemos al vecino, a las personas más cercanas por nuestros problemas. A menudo el enemigo está usándoles para frustrarte y quitarte la mirada de él. O sea, es decir, son personas que se dejan usar y entonces yo voy en contra de la persona, pero resulta que no es en contra de ellos. Como les dije al principio, la guerra espiritual no es contra carne y hueso, sino contra principados y potestades de las tinieblas. La guerra espiritual te ayudará a discernir qué es un ataque del enemigo. En el momento que reconozcas el ataque, puedes orar, interceder respectivamente. Hoy quiero hablarles acerca o bajo un tema, reconociendo las influencias diabólicas en las familias. Cuando escogía por qué en las familias, les decía la primera tanda, que en este mes se celebra algo la celebración se hace el segundo domingo del mes de noviembre y es el llamado abrazo en familia. Cuando yo veo esto, muchas veces veo en los estados personas cómo postean su familia y eso está muy bien. Todos se toman fotos juntos, alegres y se ve bonito. Pero hay un trasfondo a veces que está ocurriendo. Tomamos un día comercial y posteamos la foto, pero a veces la familia está decayendo por medio de las influencias diabólicas que permitimos. Y está porque le hemos dejado brecha abierta al enemigo y comienza a hacer desastre. Es muy bonita la foto y no lo juzgo a quien lo haga, pero resulta ser que también tenemos que ver y estar pendiente, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que velar, estar atentos. Amén. Como les leí hace rato en primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Cuando dice que nosotros tenemos que estar sobrio y velad. Nosotros como familias de Cristo tenemos que reconocer que tenemos un enemigo en común, un adversario, como lo dice la palabra de Dios, que anda alrededor buscando una oportunidad, buscando una brecha para poder llevar a cabo sus propósitos de maldad. Ese enemigo en común
que los creyentes tenemos, por supuesto, es Satanás. Tenemos que reconocer que existe un mundo espiritual que está en batalla. Y cuando digo que está en batalla, esto es algo constante. Esto no hay un descanso. A veces creemos que sucede lo que sucede en el mundo espiritual. Llegan, Jesús, todo, hay una pelea, se acabó, ya, listo, todo se terminó. No, esto es algo constante. Porque el mundo espiritual es tan real como este mundo que nosotros estamos viendo acá donde nos podemos ver, ¿sí? Y desde el momento que nosotros somos parte del reino de Dios y somos parte de su familia, Satanás y sus ángeles están en guerra en contra de nosotros. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 6, el versículo 11 y 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, allí está claro, ¿verdad?, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Amén. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Satanás quiere hacer tres cosas en la vida de toda persona y principalmente nosotros como hijos de Dios. Y esto se encuentra en Juan 10:10. Fíjese lo que dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás vino a hacer esas tres cosas: matar, hurtar y destruir. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Nosotros los hijos de Dios ciertamente no podemos ser poseídos por Satanás, ni por ninguno de sus demonios, pues en nosotros habita alguien que es más poderoso. Fíjense lo que dice en Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo que quiere decir que nosotros tenemos a alguien más poderoso dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. Entonces, podemos ser atacados, podemos ser tentados e influenciados por el enemigo. Eso sí, pero no podemos ser poseídos. La palabra de Dios nos declara que nosotros tenemos que resistir al diablo. Y fíjense, en 1 de Pedro 5, versículo 9, dice lo siguiente: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí vuelve otra vez a repetir la palabra resistir. La palabra resistir en el original griego es la palabra ansistemi, que significa pararse en contra, oponerse. Como les decía hace rato el ejemplo del boxeador, imagínense yo pararme enfrente y oponerme enfrente de algo que desconozco. ¿Cómo puedo yo pararme enfrente de un boxeador y hacerle frente si yo desconozco todo ese mundo? Entonces yo tengo que tener una disciplina en lo espiritual para yo poderme pararle frente al enemigo y poder resistir y poder oponerme. Nosotros, las familias de Cristo, tenemos que oponernos, tenemos que pararnos firmes en la fe para no darle lugar al diablo en nuestros hogares, para que no tenga oportunidad de destruir la vida de nuestros hijos, ni nuestro matrimonio, ni la paz y la armonía de nuestra familia.
Ahora, ¿cómo nos oponemos? ¿Cómo podemos resistir los ataques y las influencias del enemigo en contra de nuestra familia? Hay muchas formas. Por medio de nuestra comunión con Dios, por medio de la oración, del clamor, orando en familia, orando y clamando por nuestros hijos. Pero el problema es cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. A nivel personal y a nivel familiar. Cuando dejamos de orar en familia, cuando descuidamos nuestra lectura bíblica. Fíjense que ahorita se hace la celebración del llamado Halloween, ¿sí? Que se hace en el último de octubre. Y la gente, pues todo el mundo anda, se disfrazan, hacen concurso y todo esto. Pero a veces caemos en el terreno de normalizar todo esto. Y entonces somos partícipes porque, bueno, van a hacer una elección de unos disfraces. ¿Cuál es el disfraz más bonito? Yo voy a ir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tan malo puede ser eso? Estamos abriendo esas pequeñas brechas. Eso lo estamos abriendo poco a poco y de esta manera se va colando y ahí vamos Satanás y vamos descuidando nuestra vida espiritual. Cuando también descuidamos nuestra lectura bíblica, cuando a poco descuidamos nuestra asistencia aún aquí mismo en el congregarnos, a veces por gusto propio, cuando descuidamos nuestras defensas espirituales, pero Satanás solamente puede entrar a sembrar sus semillas de destrucción en los campos o en las familias que tienen sus muros derribados. Fíjense lo que dice en Proverbios 24, versículo 30 y 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Fíjense lo que dice, el hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Lo que quiere decir, ¿verdad? Que cuando nos volvemos perezosos en lo espiritual, puede ocurrir la destrucción de nuestros muros, son derribados y es por aquí donde este pequeño descuido que a veces le damos esa libertad, nos damos esa libertad de tener ese pequeño descuido. Ay no, bueno, pero qué tanto. Yo fui a la oración con el pastor Egdiel y nada, estuvimos orando 1 hora. Ya, eso vale por toda la semana. Yo fui un día, ya por toda la semana ya estoy cubierta, ya qué tanto. Al siguiente día voy a volver a orar. Bueno, no, resulta ser que esto es una disciplina espiritual. Si usted vuelve al ejemplo del deportista, si usted se va y le pregunta al deportista, usted entrena ¿cuándo? Esos deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, eso no entrena una sola vez, sino que entrena, yo me atrevería a decir que casi todos los días a la semana. Está entrenando, se está alimentando bien, está cumpliendo con algo siempre. Ahora hoy vamos a reconocer el accionar de Satanás en las familias. Vamos a reconocer cómo se manifiestan sus influencias en las familias que han descuidado su vida espiritual. Y lo vamos a ver por medio de la vida de un hombre que la palabra de Dios le llama el endemoniado Gadareno. Esa historia se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar.
y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense lo siguiente, la historia de este hombre me impacta es porque pensamos a veces, no, pero es que él era un endemoniado que tenía muchas legiones de demonios. Pero nosotros con dejarle una simple brecha a Satanás abierta, por allí comienza, y cuando nosotros nos empezamos a descuidar en la familia, en la oración familiar, en esa protección que nos da el Espíritu Santo, y comenzamos nosotros a dejar la lectura de la Biblia, bueno, poco a poco, no, bueno, ahí voy, mañana o pasado mañana, y voy dejando mis disciplinas espirituales de un lado. Entonces esto todo afecta dentro de la familia. ¿Qué pasa con este endemoniado? Este hombre estaba poseído, pero como yo les decía hace rato, ciertamente cuando usted y yo estamos siendo disciplinados en todas las áreas espirituales, ciertamente no podemos ser poseídos, sino que podemos ser influenciados o atacados. Pero una vez que usted descuida sus disciplinas espirituales y comienza a relajarse, no sabemos qué pueda suceder. Entonces, a veces podemos estar como este endemoniado gadareno, que entonces podemos estar metiéndonos poco a poco, cuando acuerda estamos metidos allá en el sepulcro. Quiero decirte o hablarte de 3 puntos, pueden haber muchos más, pero quiero hablarte de 3 puntos específicos. El primero, el endemoniado gadareno tenía su morada en los sepulcros, en medio de los muertos, como lo dice allí en los versículos. Lo primero que hace Satanás es alejarnos de la vida, alejarnos de Dios, ¿sí? Fíjense que por lo menos ayer conversaba con unos amigos, ellos pues por mucho tiempo estuvieron dentro de la iglesia y ahorita están un poco alejados. Y ellos decían, bueno, pero ¿qué tanto? A mí me gusta eso que se celebre lo del Halloween, o sea, porque en realidad yo no creo que eso afecte mucho. Eso es un disfraz y más nada. Pero entonces me decía después por otro lado, no, yo tengo una amiga que es la que ha ganado, porque ellos vivían en Colombia, y ella me decía, yo tengo una amiga que haya ganado todos los concursos, entonces ella se disfraza de una novia y con un poco de sangre, y yo decía dentro de mí, ajá, pero ¿y qué crees tú que es eso? ¿Qué está celebrando? La muerte, mi amado, la muerte. Entonces nosotros, una vez que comenzamos a ser partícipe de las cosas de muerte, vamos poquito a poco entrando al sepulcro, porque nos estamos alejando de la vida. Lo primero que Satanás quiere hacer en contra de nuestra familia es que nos alejemos del Señor, que nos apartemos de sus caminos, que dejemos por completo de tener nuestras disciplinas espirituales y aún de congregarnos. Tenemos que saber que una familia de Cristo que no tiene comunión con Dios es una presa fácil para las artimañas de Satanás, usando los pleitos, los chismes, los malos comentarios, las malas actitudes de las personas para que nos desanimemos y nos alejemos de su presencia, para que nos alejemos de la fuente de la vida que es nuestro Señor Jesús y su palabra. Y tenemos que comprender que espiritualmente no hay términos medios, mis amados. No es que hoy estoy aquí, mañana estoy allá, bueno, un ratico de este lado, un ratico del otro lado. No, porque la palabra del Señor dice que los tibios Él los vomitará de su boca. Entonces no puede haber un término medio. Los que se alejan de la vida, poco a poco pasan a vivir entre los muertos, sin gozo, sin esperanza y sin paz. Vivir entre los sepulcros y entre los muertos significa volver atrás, volver a donde ya Cristo nos encontró y nos rescató. Es volver a revolcarnos en ese lodo
eso es vivir entre el sepulcro. Dios nos guarde y guarde a nuestra familia. Amén. El segundo punto, el endemoniado gadareno, nada ni nadie lo podía dominar. Cuando nos alejamos de Dios, Satanás nos lleva a vivir una vida incontrolable. Yo no sé si ustedes han visto personas que, bueno, para mí son asistentes de una iglesia, porque realmente para mí nunca han tenido un encuentro con Jesús, pero que de repente usted la vio acá y de repente se alejó del Señor y está por allá y hace cosas peores de lo que hacía antes de estar acá. Entonces, pero bueno, ¿y qué le pasó a esta persona? Si esta era una persona tranquila, ¿qué le ocurrió? Porque bueno, porque resulta ser que cuando empezó a dejarse llevar, ahora tiene una vida incontrolable. Cuando una familia entera descuida su comunión con Dios, las influencias del enemigo vienen en contra de nuestros hijos, pueden venir en contra de nuestros hijos para aumentar bien sea la rebeldía, para motivarlos a vivir una vida desenfrenada, con una actitud que nadie puede decirles nada, que nadie puede controlarlos, que nadie puede detenerlos. El enemigo también puede llegar a influenciar la mente de hombres y mujeres, y ahí entra lo que es la infidelidad, puede entrar lo que es la infidelidad en medio de los hogares, los matrimonios, y a veces escuchamos hombres o escuchamos mujeres, porque en mi caso he escuchado algunas personas allegadas que las escucho decir, no, mija, yo no quiero nada con ese hombre, o yo no quiero nada con esa mujer, y nada, no hay nada que lo detenga, ni siquiera hijo, ni siquiera el amor de la esposa o del esposo, nada, sino que se dejaron influenciar y lamentablemente descuidaron sus disciplinas espirituales y cayeron al punto donde definitivamente la infidelidad les ganó. Esas influencias del enemigo son las que en familias creyentes vemos también casos de personas que se vuelven adictas a lo que son bien sea droga, alcohol, ¿sí? Viviendo una vida sin freno, una vida que nadie puede dominar. Entonces, esto también puede pasar, ¿sí? Cuando nos alejamos de Dios, Satanás nos lleva a vivir una vida incontrolable. El tercer punto, el endemoniado gadareno sería asimismo con piedras. Las influencias de Satanás lleva a la persona a tener actitudes destructivas contra sí mismo. Fíjense que ahorita se escucha mucho entre la parte adolescente la llamada depresión. Es que está depre, es que tiene depresión. Yo le voy a decir, mi amado, yo en mis tiempos ni conocía la palabra en esa edad. De 12, 13 años no conocía la palabra depresión, así que en estos tiempos Satanás se está moviendo a través de esto. Mi hija tiene una compañera que yo estoy escuchando desde que entró a primer año, que sufre de depresión, que sufre de algo así, y entonces ella vive cortándose las venas, y esto es lo que habla acá, de las influencias de Satanás llevan a las personas a tener actitudes destructivas contra sí mismos. Hay personas que esto lo agarran porque no estoy en depresión y comienzan a cortarse las venas, e intentan suicidarse. Todas estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos al principio? Satanás viene para matar y destruir. En eso es que él se especializa. Por medio de sus influencias logra hacer que las personas actúen de esta forma, de una manera autodestructiva, suicidándose, quitándose la vida. Y a veces preguntamos, ¿pero qué le pasaría? Nosotros hace un tiempo atrás vivimos una experiencia que me dejó un poco pensativa. Un cliente se acercó a nuestro negocio y yo fui la que lo atendí. Y este hombre llegó y era muy amable, muy jocoso, muy chévere, se reía, hablaba conmigo, echaba broma. Y bueno, aparentemente la fachada que yo veía, todo era normal.
Ese día pues él pidió hablar con mi esposo no estaba y yo le dejé su número de teléfono y todo y él me dejó una ventana para reparar. Y cuando al poco tiempo la persona que lo había recomendado, que es una amiga, me dice, oye Elizabeth, ¿sabes que se suicidó el señor que fue para allá? Y yo, ¿cómo que se suicidó? O sea, claro, en el momento uno se sorprende porque uno desconoce su vida y uno no. Pero imagínense, si a mí me sorprendió, su esposa fue la más sorprendida de sus hijos, porque creían que todo estaba bien. Ellos tenían una casa hacia allá, hacia los lados de Turmero, pero estaba solo, un townhouse. Y este hombre tomó un taxi, se fue hasta allá, llegó allá y tenía todo planificado. Tenía unas jeringas con un medicamento, no sé cuál era, para dormir. Y como que él mismo se lo suministró. Y yo me imagino que esto sucedió de esta forma, me imagino yo que él se suministró eso y de una vez cayó y se ahorcó. Y cuando yo escuchaba esto, yo decía, Dios mío, pero ¿y qué le pasó a este hombre? Si todo se veía normal. Y su esposa se hacía la misma pregunta. Su esposa decía que todo se veía normal. Al poco tiempo me enteré que el hombre estaba sumergido en muchísimas deudas. Y esto lo llevó a esto. Eso fue lo que hizo que él accionara de esa forma. Pero resulta ser que allí es donde vemos que ahí entró poco a poco, o sea, era un hombre que estaba alejado de la vida, o sea, realmente no estaba en Cristo. Y llegó a este punto porque no supo qué hacer ni cómo solucionarlo. Pero nosotros, gracias al Señor, que tenemos al Dios de la vida, amén. Aquel que nos sustenta con su mano poderosa, amén. Y por lo tanto sé y estamos seguros todos y claros que tenemos a ese Dios poderoso y por lo tanto no llegamos a esos puntos, amén. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar y vencer esas influencias del enemigo en nuestra familia? El primero es, tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para destruir todas las obras del diablo. Fíjense lo que dice en Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Vuelvo y repito, lo primero, ¿qué podemos hacer para enfrentar y vencer las influencias del enemigo? Tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para destruir todas las obras del diablo. Amén. El segundo, tenemos que someternos bajo la cobertura de nuestro Dios. Debo someterme bajo la cobertura de nuestro Dios. Fíjese lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid, vuelve la palabra, al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que someternos a Dios y de esta forma podemos resistir al diablo, amén. Tenemos que someternos bajo la cobertura de nuestro Dios. El número 3. Tenemos que reedificar nuestro altar espiritual. Sé que a lo mejor puede ser que eso no esté ocurriendo acá, pero cuando digo que tenemos que reedificar nuestro altar espiritual, es porque seguramente puede estar abandonado. Puede ser que entre los quehaceres de la vida, entre tantas cosas que tenemos que hacer diaria, olvidamos lo que es el altar familiar. Y resulta ser que cuando esto está así, entonces los muros de nuestra familia en el plano espiritual están derribados. Y por eso tenemos que reedificar esos muros, tenemos que reedificar a través del altar familiar nuestros muros. Tenemos que unirnos en familia y orar. Tenemos que involucrar a nuestras familias para orar, porque es necesario, ¿sí? Y el otro es, tenemos que orar y usar la autoridad que Dios nos ha dado
sobre las fuerzas del enemigo. Fíjense lo que dice en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él nos da la potestad de hollar serpientes. Amén. Entonces tenemos que orar y usar la autoridad que Dios nos ha dado sobre las fuerzas del enemigo. Amén. Ahora, pues, amados, le tengo una noticia. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Pero somos soldados del Rey de Reyes que ya ganó. Cristo despojó a los principados y a las potestades en la cruz. Fíjense lo que dice en Colosenses capítulo 2. En la primera tanda solamente leí el versículo 15, pero ahorita quiero leer desde el versículo 8. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes, o todos nosotros, estábamos muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Bríndale un fuerte aplauso, porque el sacrificio de Jesús no fue en vano. Él tomó la autoridad allí y en la cruz del Calvario anuló esa acta que estaba ahí en nuestra contra. Amén. Ahora bien, nuestra tarea no es luchar por la victoria, sino luchar desde la victoria que ya nos fue dada y conquistada por Cristo en la cruz del Calvario. Así que yo no ando luchando por la victoria, no, ya camino en ella, porque Cristo la conquistó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado indefensos. Él no nos dejó indefensos. Él nos ha provisto de todo lo necesario para no solo resistir, sino para vencer. Amén. O sea que no solamente usted va a estar parado allí recibiendo el golpe, sino que va a vencer. Amén. Con las armaduras espirituales. La clave está en usar lo que Él nos ha dado, ¿sí? En Efesios capítulo 6, del 13 al 18, fíjense lo que habla de las armaduras espirituales. Dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Defienda su posición poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia,
a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la espada de la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Entonces, definitivamente tenemos que usar estas armaduras. Y voy a leer brevemente acá estas armaduras. Hablamos del cinturón de la verdad. La mentira es la principal táctica de Satanás. Entonces nosotros debemos ceñirnos con la verdad de la palabra de Dios y con la honestidad que es nuestra defensa. Amén. Tenemos que ceñirnos con la palabra de Dios. La coraza de justicia no es mi justicia, no es su justicia, no, sino lo que obtenemos por la fe en Cristo, manifestada en una vida de obediencia a su voluntad. O sea, yo debo ser obediente a la voluntad de Dios. Amén. En la coraza de justicia. El calzado del evangelio de la paz. La certeza de nuestra salvación nos da la estabilidad para avanzar, llevando el mensaje de paz a un mundo que está en conflicto. Amén. Nosotros mejor que nadie vemos acá en nuestra nación cómo nos podemos acercar a cualquier grupo de personas y vemos cómo la gente está como de a toque. Si hablamos políticamente hablando, la gente está como a la defensiva. Entonces nosotros no, porque dice su palabra que a paz nos llamó el Señor. Nosotros somos llamados pacificadores. Amén. Escudo de la fe. Esta es nuestra defensa fundamental. Con la fe apagamos todos los dardos de fuego del maligno. La duda, el miedo, la lujuria, el desánimo, todo con eso lo apagamos con el escudo de la fe. El casco de la salvación, la esperanza y la seguridad de nuestra vida eterna protegen nuestra mente en las estrategias de condenación del enemigo. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta es nuestra única arma ofensiva. Al igual que Jesús en el desierto, citamos la Escritura para confrontar y derrotar al adversario. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo la cito? Entonces no descuidemos la lectura de la palabra. Tenemos que estar allí, atentos y velando. Y todo esto se suma la oración constante en el Espíritu, como dice en Efesios 6:18, que mantiene nuestra comunicación abierta con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces la invitación es, estamos en guerra, pero tenemos una defensa, tenemos algo que el Señor nos dejó. Él no nos ha dejado solo. Dice su palabra que Él camina con nosotros como poderoso gigante. Así que yo creo fielmente que ciertamente nosotros podemos ganar la batalla cuando nosotros nos disciplinamos espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que ponte de pies. Yo no quiero que usted se vaya de aquí paranoico, a lo mejor pensando, me van a hacer algo, la pastora dijo que estábamos en guerra, tengo que andar pendiente. No, tenemos que andar pendientes en el plano espiritual, amén. Tenemos que andar pendientes de no descuidar lo que el Señor nos ha mandado a que nosotros tenemos que hacer, lo que nos toca, ¿sí? Nosotros tenemos esta lucha, como les decía al principio, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra potestades,
de las tinieblas. Entonces tenemos que andar pendiente es en lo espiritual, amén. Así que hoy te voy a pedir que cierres allí tus ojos. Le digamos al Señor: Señor, hoy quiero, Señor Padre de la gloria, si su altar en su hogar estaba destruido, pida perdón. Hoy pedimos perdón si no he llevado a mi familia por el camino correcto, si no he dado el mejor de los ejemplos, si he creído que la lucha era contra mi esposa o contra mi esposo o contra mis hijos o contra mi vecino o contra el resto de mi familia. Hoy le pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, aquí estoy. Hoy presento mi corazón delante de ti. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre. Si he descuidado mi disciplina espiritual, si me he mantenido alejada, si he permitido la brecha y he permitido abrir allí y dejar que Satanás comience a colarse a través del desánimo, si he descuidado mi oración personal, usted ahí sabe qué es lo que usted puede tener. Señor, Padre de la gloria, hoy te pedimos perdón. Nos acercamos delante de ti, Señor, Padre de la gloria, porque tú eres, Señor, nuestro socorro, Señor. Eres, Padre, la mejor alianza que tenemos. Espíritu Santo, hoy te pedimos, Padre de la gloria, que tú nos ayudes, Señor, cada día a poder reedificar los muros en nuestra familia, en nuestros hogares. Señor, queremos cada día ser más como tú. Ayúdanos a ser ejemplo, Señor, un ejemplo de bendición en nuestros hogares. Señor Dios mío, que toda brecha del enemigo que se haya abierto, Señor, Padre, pueda ser cerrada y que cada uno de ellos, Señor, pueda disciplinarse, pararse, resistir y oponerse al enemigo. Señor de la gloria, que ellos se levanten, Señor, cada día, Señor, creyendo, Dios, que tú les has entregado las armas espirituales. Esas armas no se las entregaste por casualidad, se las entregaste, Señor Dios mío, para que ellos se levanten en contra de todo aquello que se pudiera poner, Señor, a tu presencia. Espíritu Santo, que ellos puedan, Señor, Padre, caminar y encaminar a cada uno de su familia, cada sacerdote que se encuentra en este lugar. Padre Dios mío, que ellos puedan, Señor Dios mío, tomar, Señor, lo que tú le has entregado a cada uno de ellos como sacerdote. Que puedan levantarse, Espíritu Santo, y comenzar a levantar a su familia, a reedificar los muros en sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y mientras suena esta música, usted sigue allí adorando al Señor. Usted sigue allí orando, pidiendo al Señor. Aleluya.